En estudio recibimos a nuestro segundo invitado del día de hoy. Se trata de Irwin Ríos. Él es coordinador de Opina. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Bueno, el gusto es mío y tener nuevamente la oportunidad de poderme dirigir al país a través de Globovisión. Seguimos pulsando la opinión de diferentes dirigentes políticos y sociales de nuestro país con respecto a la asignación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Vemos cómo rectores han indicado que el reto mayor es la mayor participación y además la aceptación que ha tenido también este nuevo Consejo Nacional Electoral con sus 5 rectores principales y los 10 suplentes. Sin embargo, aún vemos algunos sectores que han rechazado pues esta conformación. Queremos saber la opinión de ustedes. Mira, tú sabes que a veces yo me hago una pequeña reflexión, o grande en algunos casos, y es que yo considero que nunca va a ser suficiente para alguien que quiera las condiciones óptimas para participar. Y nosotros tenemos que recordar que en Venezuela las condiciones óptimas para poder afrontar procesos electorales nunca se han dado, ni hoy ni en el pasado. Y parece mentira, y no entiendo el por qué siempre se busca llevar un mensaje que genere la abstención. ¿Por qué? Porque la abstención también genera un saldo positivo para algún sector político. Ahora yo le diría a los venezolanos que consideran que 2 rectores no son suficientes, yo les diría que sí es suficiente. Tenemos la oportunidad de hacer grandes cambios, se está abriendo una nueva brecha, pero el hecho de tener rectores que sean de oposición tampoco nos va a generar, o no buscamos que nos generen condiciones blandas para afrontar procesos electorales, sino simplemente que se haga cumplir la norma. Yo creo que esta designación, más allá o más acá del recorrido político que pudiera tener cada uno de los nuevos actores dentro del CNE, no puede ser algo que determine o evalúe ya a futuro cuál va a ser su funcionamiento. Le decía en otras entrevistas, por sus obras los conoceremos. Ahora, si hacen las cosas de manera correcta y se subordinan a las normas de la República, no hay razón por la cual algo salga mal. Aquí se trata de funcionamiento, no es algo de apreciación de un sector o de otro sector. Cumplir la ley y la norma. Con respecto con la ley y la normativa de lo que demanda y señala la ley, con respecto también a aquellos que desconfían ya en la política, ¿qué llamado le pueden hacer? Mira, nosotros también tenemos que recordar que la misma dinámica y el funcionamiento de la política ha hecho que hayan algunos ciudadanos venezolanos que no consigan de una u otra manera una oferta electoral con la cual se pueden identificar. Pero yo creo que más allá o más acá se generan mecanismos de posibles cambios. Los partidos políticos son fundamentales, ¿por qué? Porque cada uno de los partidos políticos tiene un plan de acción, tiene visión política. Y lo importante de la oferta electoral, y esto sí es un punto importante, es que tienen que dar apertura a la participación política. Tenemos que recordar que hay algunos partidos políticos que están en procesos que ya han cumplido los parámetros establecidos para poder tener tarjeta y postular de manera formal. También hay que darle ya salida, ¿no?, para que también puedan formar parte del mercado político. Y eso va a ampliar la oferta electoral, de manera a que nosotros no nos enfrasquemos nada más en 2 puntos de vista políticos o ideológicos. La política es mucho más amplia, tenemos una constitución que establece el mecanismo del pluralismo político. Entonces, yo creo que sí se pueden generar algunos cambios, sobre todo en el mercado político, y de ahí en adelante la decisión la tiene usted. Ahora, yo le recomendaría a cada uno de los ciudadanos venezolanos que busquen información de los partidos políticos. Bueno, Opinión Nacional es uno nada más, pero tienes un compendio donde tienes muchos partidos políticos, donde vas a poder ver sus doctrinas filosóficas, sus planes de acción, sus programas políticos, y a partir de ahí vas a poder tener una identificación como tal. Si bien es cierto que el pensamiento plural es parte de una democracia de un país, ¿cómo lograr también que la unidad de la oposición vuelva a ser por lo menos mucho más consolidada, mucho más sólida, mucho más confiable también para los ciudadanos? Porque vemos también como una oposición se ataca una a la otra, más allá de, por ejemplo, estar en desacuerdo con aquellos que están en el gobierno actualmente. Vemos mucho más desplantes, acusaciones hacia la misma oposición que hacia el mismo gobierno. Entonces, ¿realmente son oposición a qué? ¿A la misma oposición o oposición al gobierno? Mira,
Me acabas de hacer una pregunta bastante difícil, pero bueno, mi deber es contestarla porque definitivamente creo que tenemos que generar las condiciones para que la República pueda cambiar. Lo que tú dices es cierto. Entre la oposición hay ataques de un lado por el otro. Pareciera que la lucha es para ver en algunos casos quién pudiese ser más radical que quién. Ahora, fíjate lo siguiente. Acabas de hablar de unidad. Nosotros tenemos que analizar una serie de parámetros que han generado las condiciones para que hoy por hoy tú tengas la fotografía de la República que tienes en este momento. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros creemos en un sistema totalmente libre económicamente. Nosotros somos liberales y consideramos que el Estado tiene que tener unas funciones en específico. Hay otros también de la oposición que no creen tal vez en ese sistema que nosotros planteamos. Pero bueno, podemos tener algún tipo de discusión. Ahora, también hay un tema de unidad. Hay personas que en algún momento estuvieron en el ejercicio de la política que no creen en el sistema de ventajismo político, que en teoría no estuvieron de acuerdo con lo que planteaba el gobierno en su momento, que era la reelección continua, pero hoy los beneficia. Entonces, por lo menos en el caso mío y de la organización política, que creemos en el relevo, creemos en que esto no lo podemos convertir en una lucha generacional y que la forma de ver la República y la forma de ver la vida va variando de generación en generación. Entonces, ¿cómo hacer para darle nuevamente la oportunidad a alguien que ya tuvo sus 2 periodos, pero que a través de una pata de cabra, por llamarlo así, tiene una nueva oportunidad? Entonces, el grupo que de una u otra manera comió con él en un sistema clientelista, donde los partidos políticos se convirtieron en agencias de empleo, ¿cómo apoyar eso cuando nosotros creemos en el relevo? Cuando nosotros creemos en abolir cualquier mecanismo que pueda generar mecanismos de ventaja. Entonces, si tienes los recursos, te puedes reelegir en una sociedad clientelista como la de nosotros, vas a tener la prioridad. Se deben de renovar todos, o la mayoría de los actores políticos en Venezuela, renovar las caras visibles de algunos partidos políticos y darle también el derecho a otros a estar al frente de algunos de los poderes. Mira, me pones en una situación difícil, ¿por qué? Por lo menos en el caso de Opinión Nacional, en este nuevo proceso de cambio, nosotros creemos que un partido político tiene que darle la oportunidad a sus integrantes de hacer carrera política y se tiene que ir renovando y tienes que ir a un proceso de elecciones internas. ¿Por qué? Porque tienen que poco a poco ir evolucionando las nuevas generaciones, la forma de ver el mundo. La República es muy distinta para Irving Ríos con 40 años, con una visión política que se fue amoldando a medida que fue viviendo los 22 años de revolución, que para mí han sido una locura, creo en algo distinto. Ahora, pero ¿cómo son para aquellos que formaron parte de las tomas de decisiones y que afectaron la vida de otros ciudadanos, pero que también quieren volver a tener oportunidades y que han aprovechado algunos mecanismos para mantenerse a como de lugar? Entonces hay temas que son contra natura, que los procesos de relevo son naturales. Tú hablabas de unidad hace un rato y es difícil la palabra unidad, porque por lo menos en el caso de nosotros creemos en la participación política, en el voto como mecanismo de poder dirimir nuestras diferencias. Otros decidieron irse por la vía de la abstención y hoy por hoy nos genera en una situación donde se está debatiendo el reordenamiento político territorial de la República como en el año 2005. Se cedieron los espacios de discusión política. Ahora bien, ¿pudiésemos hacer unidad en torno a ese criterio político? Tal vez sí, pero ¿cuánto tiempo les va a durar la participación política o la creencia en la democracia? En el momento de que tú veas que las condiciones no están dadas, simplemente vas y te retiras. Y es importante que los ciudadanos venezolanos sepan que los procesos de cambio político nunca son en igualdad de condiciones y tenemos que entender que la herramienta siempre va a ser la misma. Lo que va a variar es quién utilice la herramienta. Entonces, por lo menos en mi caso, que soy católico, por lo menos tú le diste una onda a David y cambió lo que fue la lucha en desigualdad de condiciones del mundo cristiano. Se lo hubieses dado a otro, a lo mejor te mata un pájaro o te mata un venado. Entonces, el problema no es la herramienta, sino cómo utilice cada quien esa herramienta para generar los cambios que se tienen que generar. Nosotros a esta hora, 7:42 de la mañana, vamos a una nueva pausa. Regreso, seguiremos conversando aquí en Primera Página. Ya estamos recibiendo también los comentarios con etiqueta Primera Página. Irwin Ríos nos sigue acompañando, quien es coordinador del partido Opina. Así que ustedes pueden seguir también participando a través de las redes sociales con etiqueta Primera Página y nosotros ya regresamos con mucho más. También destacados de las últimas semanas, CNE es parte de las informaciones destacadas debido a la renovación de sus rectores, 5 principales, los 10 suplentes y además lo que se ha dicho, lo que se ha buscado para rescatar el voto. Vimos un proceso de abstención, un proceso donde se le dijo a las personas
no voten. Vimos un 6 de diciembre con baja participación, pero ahora vemos también unas elecciones, gobernadores y alcaldes. ¿Cómo rescatar realmente el voto? ¿Cómo rescatar también algunas de las autoridades que se podrían renovar a través de este tipo de acción que es democrática, como es el sufragio? Mira, hay algo que sí tenemos que rescatar de este momento político del país, y es que luego de 17 años, el TSJ no tuvo que intervenir en lo que fue la designación de unos rectores. Bien, eso demuestra que se ha hecho un acuerdo político. Bien, ¿qué busca todo proyecto político en el mundo? Tener la mayoría en el Parlamento para poder ir designando su funcionario dentro de las distintas instituciones. Tenemos que recordar que el CNE es un poder derivado del poder legislativo. Entonces, tenemos que ver con buenos ojos que el gobierno o quienes profesan la ideología política que tiene el hegemón dentro de la República hayan cedido algunos espacios y hayan generado algunas condiciones para generar confianza, porque definitivamente necesitan que las personas se movilicen en torno al voto. Pero, ¿qué sucede en este momento? El CNE no es lo que va a hacer que los ciudadanos venezolanos se movilicen para generar un cambio. Sí, claro, como no, sus acciones tienen que estar subordinadas a la norma. ¿Por qué? Porque la democracia reside o reposa en el CNE y la tranquilidad de la República también cuando se habla de la democracia. Pero definitivamente los cambios no se van a dar por eso. Los cambios se van a dar de acuerdo a la capacidad que tenga cada una de las organizaciones políticas o el político que aspire a administrar una entidad política territorial en presentar un plan que pudiese marcar una diferencia como se ha venido llevando el Estado venezolano en sus distintas instancias en los últimos 62 años. Porque fíjate que hablábamos hace un ratico de los recortes de prensa y yo traje unos porque me gustaría enseñárselo a la audiencia venezolana. Fíjate que aquí nosotros tenemos una denuncia del diario, El Diario, un periódico venezolano antes de que llegara Chávez al poder, y hablaba de que las divisas se la dieron a unos apadrinados y hablaban de que no hay. Entonces te habla la psicosis del venezolano de que ya existía en su momento grandes indicios de desabastecimientos y denuncia, porque nosotros siempre hemos funcionado basado en un control cambiario y una forma en cómo el gobierno va llevando la asignación de las divisas. Entonces, vemos ese titular, pero también vemos un contraste, por ejemplo, de los años 90, mucho antes de la llegada de Chávez, en donde veíamos anaqueles, en donde estaban surtidos, incluso cuando veíamos las publicidades de algunos productos que competían para poder vender en el mercado. Por ejemplo, lo veíamos en la leche cuando estábamos más pequeños, veíamos cómo colocaban, por ejemplo, algunos muñequitos, colocaban algún tipo de publicidad, veíamos los medios de comunicación con bastante publicidad, bastante activa para la competencia de la oferta y la demanda para la compra de productos. Nos muestra un contraste de un titular de un diario, pero tampoco podemos olvidar cómo era la Venezuela antes de esto. Claro, por eso es cierto, y aquí te tengo otro mucho antes de eso, que justamente habla de la inflación. Entonces, fíjate, ya en ese momento se hablaba de que la inflación iba a superar el 100% en los años 80, etcétera, etcétera. O sea, lo que te quiero decir con esto es que ya Venezuela venía en ese proceso. Y fíjate lo que tú estás diciendo. Efectivamente sí, pero había una competencia entre 4 o 5 marcas de leche. Pero ¿por qué nunca se generaron las condiciones para que hubiese competencia entre 15 o 20 marcas de leche? Entonces tenemos que entender que hemos venido viviendo una Venezuela que ha sido estatizada, una Venezuela de todo el poder absoluto por parte del Ejecutivo Nacional y que podía generar las condiciones de llevarte a la abundancia o a la pobreza de acuerdo a si compartías algunos criterios políticos o no. Entonces, ¿qué sucede? Aquí no se trata de que el país en algún momento era bueno o malo, tal vez era menos malo que en este momento, y hay cosas que nosotros no las podemos olvidar. Ahora, el gran reto es ¿cómo hacemos nosotros para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a repetir en el futuro? Una realidad es que Venezuela no es un país desarrollado, es un país en vías de desarrollo que se ha estado por mucho tiempo en esa búsqueda. Esto es una realidad. Vemos una Venezuela en contraste con los diferentes partidos que estuvieron al mando y diferentes estilos de gobierno. Esto es un hecho, pero también las dificultades que se atraviesan en este momento y cuáles eran las condiciones, por ejemplo, de un joven en ese momento para adquirir una vivienda o su vehículo propio, y también cómo era el ingreso
ingreso de las familias, pese a que vivieran en, por ejemplo, zonas populares, y cómo era la alimentación también de ellos versus a un año 2021, un año un poco más avanzado, pero vemos algunos contrastes, mayor contracción en la parte de la hiperinflación y también como vemos un proceso en donde se hace una dolarización de facto en el país. Claro, pero fíjate una cosa, y es lo que nosotros tenemos que entender. Han habido elementos que han restringido las libertades económicas de los ciudadanos venezolanos a lo largo de 62 años. ¿Por qué? Porque han aplicado los criterios políticos de quienes han estado en el poder. Entonces, las instituciones y la república se subordinaron a los proyectos políticos. Entonces, bien, ¿cuál es el proyecto político que se instauró en Venezuela en la democracia post Marco Pérez Jiménez? El control económico, las expropiaciones. No es la primera vez que en Venezuela se expropia y se pasan por encima de la propiedad privada sobre tu trabajo. Entonces tenemos que trabajar para que eso no vuelva a suceder. Entonces una Venezuela distinta sí puede existir. Una Venezuela donde el transporte público funcione de una forma eficiente. Una Venezuela donde no necesites de un contrato colectivo para poder ir a buscar zapatos y que te ganes el valor real de tu trabajo. De manera a que sí puede existir un mecanismo donde el ciudadano venezolano gane su dinero para convertirse en un hombre libre, y eso se llama autonomía financiera. Para tú ser una mujer libre tienes que tener autonomía financiera, para ser un hombre libre tienes que obtener autonomía financiera, y todo pasa por presentarle una alternativa al modelo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que si nosotros en Venezuela lográsemos generar las condiciones para plantear una Venezuela distinta, que en su proceso evolutivo llegó al 11 de mayo del año 2021 con un índice de popularidad del sistema administrativo en un 20%, bueno, entonces es el momento de cambiar. Ahora, cuando nosotros nos mantenemos atados a ese modelo que nos trajo ese empobrecimiento sistemático, que nos trajo las condiciones para que llegara la revolución, y que la revolución no termina de cambiar, porque fíjate que los actores políticos de una u otra manera profesan lo mismo, la república no va a cambiar. Entonces tenemos que esforzarnos justamente para presentarle al país un plan administrativo distinto. ¿Y cómo lograrlo realmente? Porque, por ejemplo, vemos como muchos voceros dicen recuperar las condiciones o darles garantías jurídicas a las empresas para que vuelvan al país, las empresas que están actualmente para que se puedan desarrollar y poder implementar también el desarrollo agroeconómico, social en general, pero ¿cómo hacerlo tangible? Además vemos otras realidades que también va golpeando al mundo. Una pandemia y un país con hiperinflación. ¿Cómo lograrlo realmente? ¿Cómo decirle también a un inversor internacional, ven a Venezuela a que te puedas desarrollar cuando las garantías hasta el momento no se le han dado? Pero es que es sencillo, se puede hacer. Mira, fíjate lo siguiente. ¿Qué tan sencillo es? Nosotros tenemos que recordar que en el año 79 aquí se creó una ley de libre nombramiento y remoción. Eso convirtió a las personas que ingresaban fuera del concurso a personas subordinadas al proyecto político. Entonces, ¿eso qué decía? Que los jefes de los ejecutivos en sus distintas instancias iban a tener injerencia directa sobre tus decisiones. ¿Qué es lo que tenemos? Despolitizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, señores, las instituciones encargadas de manejar las finanzas públicas y hacer que Venezuela sea un país próspero económicamente, oye, tienen que entrar por concurso porque ellos están subordinados a la norma de la República. Lo mismo pasa en el sistema de justicia, pero eso llevaría un tiempo. Ahora, pero podemos hablar de lo inmediato. Nosotros tenemos que entender, antes de nuestra expulsión en el Mercosur, que pudiésemos volver a ingresar si las condiciones se diesen. Existe la soberanía nacional y la soberanía regional. Cuando tú suscribes acuerdos de bloque económico o de bloque político, significa que sus instituciones tienen injerencia directa y sus decisiones pueden ser vinculantes en el país. Si nosotros no tenemos las condiciones jurídicas, porque así lo ha demostrado el ejercicio de nuestro país en los últimos 30, 40 años, nosotros podemos suscribir acuerdos internacionales ante los tribunales del Mercosur, de manera que pudiésemos conseguir árbitros imparciales. Pero para eso tenemos que obedecer a una lógica de la necesidad de cambio, y los actores políticos que pretendan llegar al gobierno tienen que olvidarse de tener el poder en ese absolutismo que la investidura del presidente te convierte prácticamente como una especie de semidios. Entonces lo que se quiere definitivamente es como una especie de equilibrio, y que nosotros los venezolanos nos podamos desarrollar libremente sin que nos tengan que afectar de manera directa los que toman las decisiones. 7:57, vamos a una pausa, regreso. Erwin Ríos nos seguirá acompañando. Él es el director o coordinador del partido político Opina. Vamos a revisar la participación de la audiencia en la próxima parte, así que no se parte de la programación.
la audiencia a través de Twitter. Tenemos lo siguiente, tenemos a Ramón Colmenares y nos dice lo siguiente: ¿por qué @IrwinRíos T, esa es su cuenta en Twitter, siendo tan joven, tiene un pensamiento tan viejo? Recuerda el pasado dentro del pasado para justificar los males de la revolución. ¿Esta es la generación de relevo? Señor Ramón, ¿no? Sí. Fíjese una cosa, no es que estoy tratando de utilizar esto para justificar las locuras de la revolución, es para hacerle entender que efectivamente la revolución llegó porque en algún momento querían respuestas inmediatas a lo que se vivía en el pasado y al contrario, lo quiso agudizarlo. Entonces la revolución terminó siendo la Cuarta República con esteroides. Lo que le estoy diciendo es que tenemos que cambiar el modelo económico, el modelo político. Yo soy liberal, confeso, yo creo que las políticas económicas tienen que estar dirigidas hacia un principio que yo profeso, que es el libre albedrío. Entonces, para mí lo más importante es que usted como ciudadano sea un ciudadano libre y que pueda valerse por sus propios medios y que tiene el derecho a percibir el ingreso que le permite cubrir sus necesidades básicas, las necesidades que vaya adquiriendo a medida que vaya evolucionando y cubrir sus necesidades intelectuales. Estoy hablando de que definitivamente tenemos que cambiar el modelo de los últimos 62 años, sin duda alguna. Ramón Ramos, el líder, también participa. ¿Cómo ve usted el proceso de centralización que se ha impuesto en Venezuela y que la administración pública se haya llenado de militares en cargos claves? ¿Qué hacer ante esta realidad? Es que volvemos otra vez al punto de lo que hablaba hace un ratico atrás, que justamente son los cargos de libre nombramiento y remoción. Tenemos que definitivamente revisar la ley y cuidado si no derogarla para que pueda existir una carrera administrativa, para que toda persona que aspire a formar parte de la institución pública presente su concurso y ver si efectivamente está capacitado para ello, incluso en su proceso de ascenso, y que todas esas evaluaciones y las comparecencias sean públicas. Estamos hablando de la República, no estamos hablando de ser afecto a un partido político y que tu lealtad sea con el proyecto político. Estamos hablando definitivamente cada uno de los pasos que nosotros vayamos a dar sea en el reforzamiento de la República. Recordemos que vienen generaciones de relevo y que nuestro deber es trabajar para ello. Tenemos a Josué Barrios, que también nos escribe, etiqueta Primera Página: la gente se movilizará para las regionales, no solo depende del CNE. Los ciudadanos influyen mucho, se espera que se acate y no maten el voto. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero lo que sí yo le pediría como actor político, como generación en proceso de relevo, es que su voto tiene que ser un voto lleno de sabiduría. Nosotros sabemos cuál es el tipo de país que nosotros tenemos. Ahora, tenemos que buscar quienes profesen algo distinto desde el punto de vista administrativo. Tiene que recordar algo, que las decisiones que toman los políticos una vez que forman parte de los procesos administrativos repercuten en nuestro día a día. Por favor, mucho cuidado, mucha cautela y mucha conciencia. Tenemos a Alfonso, @IsmaelAlfonso6. ¿Usted cree que la gente no vota solo por desconfiar del CNE? Hay muchos factores más. Aplauden hoy y veremos mañana. Claro que hay muchos factores, por supuesto que sí, y volvemos nuevamente a lo que es la ruta política de cada una de las organizaciones. Ahora, si usted ha sido un afectado del sistema estatista, del sistema clientelista, del apadrinamiento del carné político porque ha quedado fuera de las roscas, necesariamente si le siguen planteando lo mismo, usted no lo va a querer y no va a tener incentivo para ir al voto. Por eso es que hay que prestarle mucha atención a esas nuevas alternativas. Y nosotros, una de las cosas que tenemos que tener claridad es que no vamos a estar enterados de lo que pudiesen profesar otros factores políticos si nosotros tampoco buscamos en Internet. Yo creo que realmente la única forma de que el país cambie es que nosotros nos involucremos en la política, en las discusiones. Recuérdese de Sócrates, el precio a pagar por desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. Tenemos a Alfonso, que nos sigue escribiendo y dice: no solo el CNE se ha ganado las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia, no procesan reclamos opositores, ponen en desacato y supuestos diputados, etcétera, permiten protectores, entre otros. Sí, es totalmente cierto lo que usted está diciendo. Entonces volvemos otra vez al tema de David y Goliat. Un muchacho como David con una onda cambió la forma de ver las luchas en desigualdad de condiciones del mundo cristiano. Al final del cuento es la herramienta. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Me parece que el tema de los protectores es una aberración. Ahora bien, al gobierno también le pusieron un protector y vaya que le ha hecho daño. Entonces yo creo que a veces con el ejemplo hay que cambiar y darnos cuenta
que no se están haciendo las cosas bien. Por eso le digo, tenemos que buscar alternativas reales a cómo se ha venido manejando el país. Nosotros tenemos que apuntar hacia un sistema descentralizado y desconcentrado. Y le voy a poner un ejemplo clarito de esto. En el pasado existía una figura que le permitía a los gobernadores celebrar contratos en materia internacional con otros estados o con empresas. Hubiese sido interesante ver la posición de varios de los gobernadores, encontrarse en esa situación de discusión de monopolios políticos, ver si a lo mejor no hubiesen hecho el contrato de las vacunas, pese a tener hoy por hoy con dos factores políticos radicales que no permiten que una población se vacune. Es interesante analizar realmente los contextos políticos para generar algunos cambios necesarios. Claro, además usted nos habla sobre la vacuna y se habló desde el principio de no politizar la inmunización en nuestro país y vimos como algunos factores en representación en esta oportunidad en Fedecámara como parte de los agremiados daban a conocer la intención de colaborar para la adquisición de vacunas para el sector privado y ayudar así a los trabajadores de estos sectores, pero se ha quedado solamente en una propuesta, no se ha avanzado en ello. Entonces, se llama no politizar, pero realmente se está politizando. Mira, sin duda alguna el tema de las vacunas se ha politizado y además eso ha llevado a un pulso de poderes a ver quién tiene mayor fuerza para implementar la locura que ellos profesan desde el punto de vista del radicalismo, o sea, los que están en el ejercicio del poder y los que están en el ejercicio de la oposición radical. Ahora, nosotros tenemos a veces que empezar a ir más allá del pensamiento y de lo que uno ve. ¿A quién beneficia que la población no se esté vacunando? A los sectores políticos que de una u otra manera tienen el hegemón. Entonces, eso le permite a unos no rendir cuenta de los recursos que se apropiaron del Estado, administran 2 refinerías, se pagan salarios sin control y sin auditoría, y cuando le pides rendición de cuentas te conviertes en enemigo público número 1, y lo mismo pasa con el gobierno, igualito. Entonces, cuando le vas a pedir cuentas también te conviertes en enemigo número 1 de ellos, y eso no es el sentido. Yo creo que definitivamente quien aspire a administrar la República tiene que entender que debe ser auditado, debe ser escrutado, sus decisiones van a ser discutidas porque estás hablando de la cosa pública, y a medida que nosotros entendamos que son valores universales y que no le pertenecen a un grupo, nosotros vamos a avanzar como sociedad. Pero, vuelvo y te lo repito, la única manera de que los cambios se puedan dar es que empecemos a darle el acompañamiento y el apoyo a nuevos factores políticos que planteen algo distinto y que puedan de una u otra manera romper la hegemonía y despolarizar el proceso político en el país. Tenemos al usuario Jorge M. Aponte, el DJ. Buenos días, bendiciones para todos. Amigo, ¿está usted de acuerdo en que de manera oficial se ponga el sueldo en dólares? Mira, no es que solamente estoy de acuerdo, sino que nosotros tenemos que reformar el artículo de la Constitución que establece el bolívar como moneda de curso forzoso. El bolívar no genera confianza y ha sido por la mala administración. Mira, yo no sé qué edad tengo usted, yo tengo 41 años recién cumplido y yo recuerdo haber visto billetes de 1 bolívar, de 2 bolívar, bolívar perfil derecho, perfil izquierdo, Andrés Bello. ¿Y de qué sirvió de eso? De nada, la inflación siempre mató el salario, y no solamente estoy de acuerdo que su salario sea en dólares, sino que usted gane lo necesario para que nadie tenga que subsidiarlo, porque cada vez que lo subsidian es para hacerle creer que lo están ayudando, y es mentira, te empobrecieron. Es ese famoso dicho que dice que después de que te rompen las piernas, te quieren prestar una muleta para hacerte sentir o darte la sensación de que te están ayudando. Por eso es que tenemos que cambiar no solamente los actores administrativos, tenemos que cambiar el mecanismo de funcionamiento de la República, y eso se llama plan administrativo, porque el plan de gobierno lo tienes en la Constitución. Ahora, administrativamente, ¿cómo lo vas a convertir en algo viable que te genere la riqueza necesaria y rompas la dependencia hacia el político que te impone criterio, y cuando no estás de acuerdo con él, te quita esos beneficios que realmente lo que han hecho es perjudicarte, y te quitan la posibilidad de ser un hombre libre? Entonces, es importante que nos metamos siempre en la cabeza que como hombres libres tenemos que seguir desarrollando la fórmula para poder alcanzar esa máxima, pues, o ese objetivo. Usted nos indica que hay que hacer una reforma en la Constitución para poder hacer legal la utilización del dólar en Venezuela. ¿Esto debe ser a través de un referendo consultivo para poder hacer el cambio de la Constitución? Mira, por supuesto, y te voy a decir una cosa. Tenemos que recordar que existe un proyecto político. Los proyectos políticos trascenden en el tiempo y en el espacio. Y lo hemos visto en Venezuela y no es la primera vez. Ahora, si nosotros realmente quisiéramos
tener ciudadanos libres, tenemos que eliminar algunos mecanismos que no te permiten desarrollarte y que el Estado, a través de un grupo de personas, te quieren decir qué hacerlo y cómo no hacerlo. Entonces, claro que hay que reformar ese artículo de la Constitución, porque usted y yo, ciudadanos, pudiéramos hacer un acuerdo económico, qué sé yo, en esta chaqueta si le gusta, yo se la vendería. Y usted me diría, bueno, solamente tengo yuan, ¿los acepta? Y si yo estoy de acuerdo, por supuesto. Ahora, ¿cuándo tiene que intervenir el Estado? Cuando usted no cumple el acuerdo establecido. Pero todos los acuerdos en materia económica, contratos, lo que sea, tiene que ser bajo mutuo acuerdo, bajo consentimiento propio. Eso se llama libre albedrío. Vemos entonces también algunas de las propuestas que se realizan. Tenemos una última pregunta. Newton Corona nos dice, profesan participación política de los nuevos liderazgos y actúan de manera diferente los partidos políticos. Basta de los mercaderes electorales. El movimiento de Chiquibacoa impulsa la descentralización política en Yaracuy, lo dice Newton Corona. Señor Newton, fíjese una cosa, estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, yo soy un republicano y profeso el ideal federalista. Ahora, es interesante ver, ya que usted dice que profesan lo que es la descentralización, si ustedes tienen un proyecto administrativo para esa entidad política territorial, me gustaría leerlo para ver también si ustedes a la hora de administrarlo van a descentralizar y desconcentrar competencias que efectivamente serían del gobernador para un proceso más célere de la gestión. La descentralización y la desconcentración no solamente es del Ejecutivo Nacional, que está establecido en las competencias del presidente, sino también en la de los gobernadores, en cada uno de los ejecutivos. Entonces, lo felicito si está haciendo eso y lo invito a profundizarlo. Por favor, hágamelo llegar, que sin duda nosotros lo vamos a apoyar. Bueno, a través de nuestras redes sociales, @IrvingRíos T, @OpinaVenezuela también. Y quiero aprovechar de publicitar en este momento nuestra página oficial del partido, que va a estar lista para el día 20 de este mes. Estamos en cuenta regresiva y va a ser bien interesante porque tiene todo un tema de interacción, foro, discusiones públicas, análisis. ¿Cómo Opina se consigue? OpinaVenezuela.com, correcto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A usted, de verdad que fue muy grato la compañía, poderme dirigir a ustedes y de verdad que muy complacido. Gracias por acompañarnos. Irwin Ríos, quien es el coordinador de Opina, nos estuvo acompañando el día de hoy. Son las 8:14.